Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Estoy súper emocionado de traerles un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que, sinceramente, nos ha tenido a todos al borde de nuestros asientos en las últimas semanas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco para desentrañar una historia que ha capturado la atención de miles. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y seguidas, y el motivo de nuestro análisis de hoy es un rumor, o mejor dicho, una confirmación que ha dejado a muchos con el corazón un poco apretado. Kerem dedicó una canción que suena a despedida, o al menos a un momento de profunda reflexión, a Hande. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es el fin de una era o simplemente una expresión artística en medio de una relación? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con el detalle que se merece. Y antes de empezar, ya saben lo que toca. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito, carisma y, para muchos, de una historia de amor de cuento de hadas. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Sencal Camp, la química entre ellos fue palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus seguidores se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino de la complicidad que irradiaban en cada aparición pública, en cada foto compartida, en cada gesto de cariño. Se convirtieron en la pareja de moda, inspirando a muchos, y sus fans esperaban con ansias cada noticia, cada avance en su relación. Pero como bien sabemos, en el mundo del entretenimiento, las cosas pueden dar giros inesperados, y los rumores y las confirmaciones a veces son difíciles de separar. El foco de nuestra conversación hoy gira en torno a una canción que Kerem Bürsin ha dedicado recientemente a Hande Erçel. Se trata de un tema musical que, según las interpretaciones generales y los mensajes implícitos en la letra, parece tener un tono melancólico, casi de despedida o, al menos, de reconocimiento a un amor que ha sido profundo pero que quizás atraviesa un momento de gran dificultad. Los detalles específicos sobre la canción son un poco escasos en cuanto a su título oficial o el contexto exacto de su composición, pero la información que ha trascendido apunta a que Kerem la interpretó o la compartió de una manera que ha llevado a la conclusión de que está dirigida a Hande. Y aquí es donde entra la especulación, pero también la reflexión. Si Kerem ha escrito y dedicado una canción así a Hande, ¿qué nos dice esto sobre su relación actual? Las redes sociales han estallado con debates. Algunos fanáticos con el corazón roto creen que esto es una señal inequívoca de que la pareja se está separando o que están pasando por una crisis muy seria. Otros, más optimistas o quizás más conocedores del arte, sugieren que puede ser simplemente una forma de Kerem de expresar sus sentimientos más profundos, quizás momentos de duda, de sacrificio o de reflexión sobre la intensidad de su amor y las presiones que conlleva estar bajo el escrutinio público. Analicemos un poco la naturaleza de las dedicatorias musicales en el contexto de las relaciones. A lo largo de la historia, artistas de todo el mundo han utilizado sus canciones como un diario emocional, una forma de plasmar sus alegrías, sus penas, sus amores y sus desamores. Pensemos en tantas parejas famosas cuyas relaciones han sido retratadas en letras de canciones, a veces de forma directa, otras de forma alegórica. Una canción con un tinte melancólico, cuando se dedica a alguien, puede tener múltiples interpretaciones. Podría ser que Kerem esté sintiendo la pesadez de los sacrificios que se hacen en una relación mediática, o que esté reflexionando sobre las dificultades inherentes a mantener un amor tan expuesto. También podría ser una manera de reconocer que, a pesar de todo, el amor existe, pero quizás las circunstancias actuales no permiten que florezca como desearían. Es importante recordar que tanto Kerem como Hande son artistas. Son actores, son figuras públicas, pero también son personas con emociones complejas y con la necesidad de expresarse. La música es un canal de expresión muy poderoso. Si Kerem ha elegido este medio para comunicar algo relacionado con Hande, es probable que haya sido una decisión meditada. No podemos descartar la posibilidad de que esté atravesando un momento de introspección sobre la relación, quizás reflexionando sobre la etapa en la que se encuentran, sobre el futuro, sobre los desafíos. El hecho de que la canción sea melancólica no necesariamente implica un final abrupto. AV.
Las relaciones pasan por fases de introspección, de reevaluación, de profunda reflexión sobre el camino recorrido y el que queda por delante. Además, es fundamental considerar el contexto de las celebridades. Sus vidas están constantemente bajo el microscopio. Cada palabra, cada gesto, cada aparición es analizada y comentada. Esto sin duda añade una capa extra de presión a cualquier relación. Una canción dedicada a Hande por parte de Kerem podría ser una forma de él de procesar estas presiones, de encontrar consuelo en su arte y quizás de reafirmar sus sentimientos de una manera que solo él sabe cómo hacerlo. Tal vez la canción no sea tanto una despedida física, sino una despedida simbólica de ciertos momentos, de ciertas expectativas, o una forma de decir, esto es lo que siento incluso en los momentos difíciles. La reacción de los fans, como siempre, ha sido muy intensa. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de preocupación, de teorías. Algunos defienden a capa y espada la idea de que la pareja ha terminado, basándose en la aparente tristeza de la canción. Otros, por el contrario, piden calma, recordando que el arte es subjetivo y que no debemos sacar conclusiones precipitadas. Es posible que la canción en su totalidad revele un mensaje de amor incondicional a pesar de las adversidades, o de esperanza en la superación de obstáculos. Sin la letra completa y sin la explicación directa de Kerem, estamos navegando en aguas de interpretación. Sin embargo, es innegable que la dedicación de una canción así genera dudas y preguntas. ¿Están Kerem y Hande en una encrucijada? ¿Han tomado caminos diferentes? ¿O están simplemente atravesando un periodo de profunda reflexión sobre la naturaleza de su amor en el ojo público? Es un recordatorio de que incluso las parejas que parecen perfectas en las redes sociales enfrentan sus propios desafíos y complejidades. La vida real, a diferencia de una telenovela, no siempre tiene finales claros y definidos. También debemos pensar en el impacto que estas especulaciones tienen en la propia pareja. Los rumores constantes, las interpretaciones de cada uno de sus movimientos, pueden ser agotadores. Quizás esta canción sea una forma de Kerem de tomar el control de la narrativa, de expresar sus sentimientos de una manera que considere privada pero que inevitablemente se vuelve pública por su condición de celebridad. Para cerrar esta sección, quiero hacer hincapié en que si bien la dedicación de esta canción es un hecho intrigante y que invita a la reflexión, debemos ser cautelosos con las conclusiones definitivas. El amor, las relaciones y la expresión artística son cosas muy personales. Lo que podemos ver desde afuera es solo una fracción de la realidad. Lo importante es el respeto hacia ellos como personas y como artistas. Si la canción es una expresión de dolor, es válido. Si es una expresión de amor persistente, también. Lo que queda claro es que su conexión, de alguna manera, sigue siendo una fuente de inspiración y de debate. En resumen, lo que hemos desentrañado hoy es la noticia de que Kerem Bürsin ha dedicado una canción con un tono melancólico a Hande Erçel. Este gesto ha desatado un torbellino de especulaciones en las redes sociales sobre el estado actual de su relación. Hemos explorado las múltiples interpretaciones que puede tener una dedicatoria musical de este tipo, especialmente en el contexto de una pareja de celebridades. Hemos recordado que el arte es una forma poderosa de expresión y que, sin una confirmación directa, debemos ser prudentes con las conclusiones definitivas. Lo que está claro es que, sea cual sea la situación, su historia continúa cautivando y generando interés, y su conexión, incluso en la reflexión, parece ser profunda. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la canción es una señal de ruptura o simplemente una expresión artística de sentimientos complejos? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también siguen de cerca a Kerem y Hande, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.